las primeras etapas de la nueva administración en Argentina y por eso tenemos en línea, agradecemos, saludamos además, la hemos tenido acá en varias oportunidades y aprovechamos de saludar en este inicio de 2024. Hablo de la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet. Bienvenida. Buen año. Bueno, miremos lo que sucede ya. Sabemos que habían algunas políticas que estaban siendo anunciadas por Javier Milei. Entiendo ya el viernes pasado entra en vigencia el decreto de necesidad y urgencia tan polémico que habla de esta declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, entre otros hasta el 31 de diciembre de 2025. Y en eso quería preguntarle cómo se conjuga esta entrada en vigor, pero cuando al mismo tiempo el decreto tiene que ser examinado por distintas etapas, entre ellas la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso y un paro general que nuevamente ha sido convocado por la Confederación General del Trabajo para el próximo 24 de enero. Bueno, con varios temas anexos, ¿no? Además del decreto de necesidad y urgencia, se creó una ley ómnibus que es para poner en práctica muchos de los elementos complementarios de este decreto, ¿no? Que hacen referencia a la posibilidad de privatizar empresas, de liberalizar la economía, y se está esperando que además en los próximos días se anuncie otro decreto. Hoy está el primer Consejo de Gabinete de este año en Argentina y se esperan anuncios a ese respecto. Lo otro es que hay una lucha muy fuerte en el Congreso, ¿no? A nivel de las distintas fuerzas políticas, de tratar de que este decreto de necesidad de urgencia, sus distintas partes, pasen por la mayor cantidad de comisiones para ir bloqueando su aplicación, ¿cierto? Mientras el gobierno está tratando de obtener un trámite rápido, enfrenta sin duda la posibilidad de un paro nacional el 24 de enero, pero antes se va a firmar un decreto respecto, con participación de la CGT, la principal, ¿no es cierto?, fuerza sindical, respecto a las nuevas normas de compensaciones frente a los despidos que han sido, ¿no es cierto?, muy amplios ya en el gobierno para aquellos que habían establecido contratos el 1 de enero del 2023. Entonces se está haciendo todo tipo de movimientos desde el gobierno por ganar tiempo frente a una Corte Suprema que recién en febrero va a haber este decreto, ¿no es cierto?, de necesidad de urgencia, ir ganando tiempo en este momento y de alguna manera beneficiándose de una oposición que no ha logrado efectivamente coordinar fuerzas. Paz, buenos días. El decreto está vigente. ¿Hasta cuándo puede estar vigente o cuánto tiempo puede tomarse el Congreso para analizar y ya sea aprobar o bloquear este decreto? Porque a nosotros acá nos llama la atención, ¿no?, que un decreto entre en vigencia sin siquiera haber sido revisado. ¿Eso significa que podría funcionar y operar durante muchos meses? No, porque ahí hay un tema de que el gobierno de Milei está trabajando en la lógica de la excepcionalidad, ¿no? Y las fuerzas políticas, lo que están diciendo, aquí tiene que haber un juego, ¿no es cierto?, entre las distintas fuerzas políticas en el legislativo. El ejecutivo no puede gobernar solo con decretos de necesidad de urgencia. Se tiene que legislar, usted no tiene, ¿no es cierto?, una mayoría en el Congreso, tampoco tiene un escenario favorable a los gobernadores, y lo que están tratando de hacer es, a partir de el trabajo de las diversas comisiones y de las diversas fuerzas políticas, nutrir, ¿no es cierto?, de mayores capacidades de bloqueos para los distintos puntos de este decreto de necesidad de urgencia, presionando al gobierno a tener que negociar en el legislativo, ¿no?, y no seguir gobernando desde la lógica de la excepcionalidad. Entonces, lo que están bloqueando es de alguna manera que esto pueda entrar
completamente en funcionamiento los distintos puntos, que hayan distintas limitantes para poder accionar y que Milei se vea obligado a negociar para aplicar desde la lógica de que está establecido este decreto, que es la idea, ¿no es cierto?, de liberalizar la economía, dar mayores escenarios para limitar las restricciones que están puestas desde el gobierno, pero ya Milei ha planteado una ley ómnibus y también se supone que en los próximos días va a plantear otro decreto, ¿no es cierto?, de excepcionalidad. Entonces, ese es el gran limitante y lo que hoy pasa entre las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Milei que quiere seguir trabajando con una excepcionalidad y un legislativo que está tratando de presionar para que en la práctica esto no se pueda aplicar como lo había planteado el gobierno. Y en ese escenario, ¿cómo ve lo que podría entenderse como estrategia? Entonces, en algunos artículos o columnas de opinión en Argentina hablan de que lo que se está intentando en la nueva administración es avanzar rápido con este tipo de reformas políticas antes de que haya algún impacto en la imagen, haciéndose la pregunta, bueno, ¿hasta cuándo duraría alguna luna de miel con Milei? Porque fue el que triunfó en las recientes elecciones, pensando en algunas proyecciones desde el actual gobierno de que abril y mayo habrían algunos repuntes económicos, comillas, meses bisagra, para seguir avanzando en algunas materias cuando... al mismo tiempo, no solo en lo económico, sino que también hay reacciones por materias de género, laboral, entre otras. Es que ese es un punto interesante de considerar, porque se acaba de dar a conocer una encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella, donde no hay comparación respecto al escenario positivo que enfrenta Milei en esta primera etapa de su gobierno, por ejemplo, con respecto a lo que experimentó en el mismo periodo Fernández y sus predecesores. Entonces hay una imagen bastante positiva y una creciente expectativa de lo que pueda desarrollar. Y por eso él habría actuado con tanta rapidez. Pero la verdad es que ya, por ejemplo, a estos primeros días de enero se van a dar alzas bastante importantes, ya se han dado alzas importantes en precios, está avanzando en el término de ciertos subsidios fundamentales. En estos días hay alzas en los medios, en el transporte, en colectivos, ¿no es cierto?, en trenes, y esos son alzas que afectan sin duda el día a día de la población, que ya ha visto muy dañada su costo de vida. Entonces, sin duda, el gobierno está apostando que las primeras consecuencias de esta política favorables se verán en abril-mayo, pero ya se enfrentaría a fines de este mes un paro nacional y no se sabe cuánto pueda, por ejemplo, avanzarse, porque todavía está un poco frenada la inflación, cuánto podría esta avanzar en las próximas semanas y cómo se vería en un escenario que no hay que olvidar que enero es un mes que tradicionalmente es de vacaciones en Argentina, o sea que hay un menor ritmo, ¿no? Pero que sin duda esto se va a notar con más fuerza a fines de febrero, inicios de marzo. Sí, es justamente a fines de febrero, principios de marzo, porque como señala, por ejemplo, el alza de la locomoción colectiva lo van a empezar a sentir a partir de enero. Algunos subsidios seguramente los van a resentir cuando se les quiten recién a partir de marzo. Hay algunas medidas que todavía los argentinos, a propósito de esta encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella, que hasta ahora son anuncios, pero que en la vida práctica y en la vida real todavía no empiezan a vivirlo, todavía no empiezan a sufrirlo. ¿Se puede pensar o hay expectativas de que de aquí a mayo pudiera cambiar la situación? O sea, ¿sería tan escaso el tiempo como para revertir los efectos negativos que pueden tener estas medidas? No, la verdad es que el propio Milei en su discurso inaugural reconoció que en los primeros meses van a ser muy duros, que su gestión no va a ser fácil, que este es un cambio mucho más profundo
Y lo que se ve que los primeros veces van a haber señales de maquillaje, ¿no? Que pueda generar cierto alivio. Pero la verdad es que la situación es tan crítica respecto a las condiciones de vida de la población que no se espera un cambio en el corto plazo. Ahora, hay ciertos elementos sin duda importantes de considerar, como hablábamos, claro, ciertas cosas, ciertos subsidios se van a ver el término en marzo, hay ciertos anuncios, pero por ejemplo, todavía falta por ver la concreción de las medidas anunciadas, porque por ejemplo, en la ley Ómnibus se establecieron algunas empresas que estarían en condiciones de privatizarse y que afectarían, ¿no es cierto?, el nivel de precios que enfrenta la población. Pero el siguiente anuncio puede decir, estas son las empresas que enfrentan condiciones para privatizarse, pero no quiere decir que vamos a privatizar todas, ¿no? Todavía, por ejemplo, no ha habido una identificación real de cuáles van a ser la empresa a privatizar y de el aterrizaje de una serie de medidas que se complementarían con este tercer anuncio que den los próximos días de otro decreto, ¿no? Ujú. Estamos conversando con Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, ¿cómo ves entonces finalmente estas relaciones con, por ejemplo, Milei con el Congreso, que le está exigiendo aprobar esta ley Omnibus en enero, parte de los sindicatos y de esta convocatoria del 24 de enero, en Vilo si van a tener o no algún tipo de encuentro? ¿Cómo ves también, por ejemplo, lo que sucedió en el Ejército, que entiendo que ahí nombró a Alberto Presti como nuevo jefe de la fuerza, obligando a pasar a retiro a todos los generales del Ejército más antiguos? No sucedía de 2003. ¿Cómo se dan esas relaciones con distintas instituciones o actores? Bueno, con muchas fluctuaciones, claramente él está respondiendo a la necesidad de dialogar y de enfrentar, ¿no es cierto?, un escenario de transición para el que necesita mucho, por ejemplo, el apoyo de Macri y de Bullrich. Llama la atención que, por ejemplo, a nivel de personeros de Fernández, mantuvo alguno de ellos, por ejemplo, mantuvo al embajador en Brasil, Daniel Scioli, ¿no?, que además es una persona con mucha fuerza política, y ha ha actuado con mucha rapidez a nivel de anuncio, pero está tratando de negociar lo más posible, utilizando a gente que está dentro del gobierno, pero por ejemplo a su principal asesor económico, ¿no es cierto?, Federico Sturzberg, todavía no le da un cargo dentro del gobierno, está fuera del gobierno asesorándolo como su principal asesor, ¿no? Entonces, está tratando de tender puentes con el Congreso, con la CGT y con distintas fuerzas políticas, pero claramente él tiene conocimiento de que no tiene una base, una espalda muy fuerte y que tiene que establecer estos vínculos. Ahora, el Congreso lo está presionando porque se supone que este es un periodo de receso y en condiciones extraordinarias tiene que sesionar a solicitud de él para, por ejemplo, aprobar la ley Ómnibus. Y le está pidiendo liderazgo y respuesta porque saben la importancia, ¿no es cierto?, de actuar coordinadamente también, que hay una oposición dividida, muy mermada por toda la tensión que hubo entre el presidente y la vicepresidenta de la gestión pasada, pero Milei está en un escenario de permanente incertidumbre con las distintas fuerzas que están tratando también todavía de leerlo y ver quiénes son sus principales asesores y a quién está escuchando, ¿no? Este es un proceso que lleva solo 3 semanas, estamos entrando a la 4ª, y es necesario conocer mucho más, y él también reconocer mucho más quiénes son sus principales contrapartes. Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana, que tenga muy buen día. Igualmente, muy buenos días, adiós. Buenos días, 8 de la mañana, 3 minutos. Hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radioanálisis. A continuación, el director de nuestro medio, Patricio López, para